La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Nunca olvidemos que toda la Escritura es soplada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el creyente sea un ser enteramente preparado para toda buena obra. Este es el lema de este podcast. Este es el motor que nos mueve. Queremos que usted tenga la oportunidad de conocer a Dios, de interesarse por Cristo y también de edificar su vida si ya usted lo conoce, si ya usted lo tiene en su mente y en su corazón como su Salvador personal. Este podcast no reemplaza a la iglesia. El plan de Dios, el diseño de Dios no es que adoremos solos. La adoración privada y la oración privada son muy importantes, pero la voluntad de Dios es que su pueblo se reúna, alabe y adore juntos y lo escuche juntos. Entonces es un concepto de comunidad, no es un concepto de individualidad. Si no tiene dónde congregarse, busque con la ayuda de Dios en oración una iglesia que nosotros denominamos saludable. No hay iglesia perfecta, ninguna iglesia sobre la tierra es perfecta, pero una iglesia que se esfuerce por mantenerse alrededor de la palabra de Dios, en el buen ejercicio de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, y que aplique la disciplina y se preocupe porque sus fieles, sus miembros, honren al Señor en el día de reposo, en el primer día de la semana. Hoy, como siempre lo hago, les ofrezco mi concurso para ayudarles a encontrar una iglesia saludable cerca a su domicilio si así lo desean. Y para ello los exhorto, les digo que se comuniquen con nosotros, que nos escriban al correo electrónico beliortiz@gmail.com o con la aplicación WhatsApp al 311-848-4052 o al 311-480-9545. Ahora vamos a encomendarnos al Señor porque hoy vamos a tener una reflexión alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu avive el don que nos ha dado, que tu Santo Espíritu nos llene y que nos permita ser fieles en la transmisión de tu verdad. Señor, que cada oyente, que cada seguidor obtenga de tu gracia una mente y un corazón dispuestos y abiertos. Y que estén, oh Dios, interesados en conocer más de ti y de tu Hijo, a quien tú has enviado, porque en esto consiste la vida eterna. Danos Colombia para Cristo, danos Villavicencio para Cristo, danos El Meta para Cristo,
Padre, no nos cansaremos de pedirte, levanta hijos de Abraham aún de debajo de las piedras, y haz que muchos colombianos te crean, te escuchen, te obedezcan. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Puede parecer un poco extraño hablar de la resurrección de Cristo como parte de su obra, porque todo el evento de su resurrección fue uno en el que Jesús fue completamente pasivo. Espero que me hayan escuchado bien. Es extraño hablar de la resurrección como parte de la obra de Cristo, siendo que Él no tuvo nada que ver con su resurrección. Cristo no resucitó por sí mismo de entre los muertos, sino que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo de entre los muertos. Escúchelo usted y mire la información que le da el Señor, la revelación que le da en su Escritura, con claridad respecto de lo que estoy tratando de compartirle. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Para comprender lo que sucedió allí en la resurrección, lo primero que tenemos que entender es que cuando Jesús murió en la cruz, estaba muerto de verdad. Y cuando fue enterrado en la tumba, estaba realmente muerto. Esta fue una ocasión en la que el cuerpo de Jesús era un cadáver. Su espíritu o su alma habían dejado su cuerpo y estaba con el Padre, pero su cadáver físico fue colocado en la tumba, y en el caso de ese cadáver, así como con cualquier otro cadáver, no había latidos de corazón, no había ondas cerebrales, no había sangre palpitando por sus venas. Él estaba muerto. Y como un hombre muerto, un ser humano muerto, en su humanidad, él era completamente impotente para hacer cualquier obra importante. Esto está dentro de los márgenes de cualquier lógica. Sin embargo, hablamos de la resurrección como parte de la obra de vital importancia de Cristo. Para entender eso, permítame tomarme un momento, pues es necesario que leamos lo siguiente. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 20 al 25. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí llegamos a un punto muy interesante, el cual hemos estado desarrollando en nuestros últimos sermones en la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios de Villavicencio. El habitar recíproco entre las personas de la Trinidad y el habitar recíproco entre nosotros y Cristo es algo que debemos reconsiderar, debemos reflexionar, debemos pensar para que podamos incursionar en todo este milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con precisión y correctamente, con una muy buena óptica. Es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene profundas repercusiones en nuestro ser, en lo que nosotros somos y lo que seremos. Por eso el Espíritu Santo está muy involucrado en la resurrección del cristiano, así como estuvo absolutamente involucrado en la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Al resaltar esta unidad de la resurrección, se nos trae a la vista la actividad del Espíritu Santo, el rol del Espíritu Santo. Dios resucitará nuestro cuerpo, como lo hizo con Jesucristo, por la acción vivificante del Espíritu Santo. Pero aquí se dice más que solo lo que será cierto en el futuro. El espíritu de resurrección es el espíritu que mora en nosotros. Él ya está presente en todos nosotros los creyentes y ha estado presente en todos los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Esto nos señala una verdad fundamental sobre la vida cristiana.
La vida en el Espíritu es compartir la vida de la resurrección de Cristo o la vida del Cristo resucitado. Eso se deja ver con claridad en los versículos que preceden inmediatamente al texto que hemos leído. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tienen que leer varias veces esta porción, y si les es posible, en varias versiones de la Biblia, para una mejor comprensión. Porque en esta porción de la Biblia que acaban de escuchar, están presentes 4 combinaciones. Ustedes en el Espíritu en ustedes, ser de Él, ser de Cristo, equivalente aquí a ustedes en Cristo. Y finalmente, Cristo en ustedes. Estas expresiones no pretenden dividir la vida del creyente en 4 sectores diferentes. Juntas brindan una perspectiva unificada y general de esta vida. Es bueno que recordemos aquí una frase del Señor Jesucristo, cuando en el cenáculo consolaba a sus afligidos y confundidos discípulos en el marco de la promesa del Espíritu Santo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En esta morada mutua, Cristo y el Espíritu Santo son uno. En su presencia y actividad, el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Espero que hayan podido notar en la lectura del versículo anterior la referencia directa al Espíritu de Cristo. Y el mensaje tremendo que está en la última parte del versículo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy importante y digno de reflexionarse, digno de estudiarse con profundidad. Recuerden que en la comprensión del Evangelio, en la comprensión de la Escritura, está implícita toda implicación eterna de salvación para nosotros. Digamos entonces, con relación a lo que acabamos de escuchar, que no hay relación, no hay unión con Cristo, que no sea al mismo tiempo comunión con el Espíritu Santo. No hay obra del Espíritu en nuestras vidas que no sea también la presencia de Cristo obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este vínculo inseparable entre Cristo y el Espíritu no comienza con nuestra experiencia, más bien descansa sobre lo que es primeramente verdadero en la experiencia de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. En este versículo se nos dice que Cristo, el último Adán, como primicias, y subrayo o resalto la palabra primicias, de la cosecha de la resurrección,
se convirtió en espíritu que da vida. En su resurrección no solo fue glorificado el Señor Jesucristo al ser transformado en su naturaleza humana por el poder vivificante del Espíritu Santo, también llegó a una posesión del Espíritu que era tan culminante, tan sin precedentes, tan desbordante, que se capta apropiadamente al llamar a Cristo Espíritu que da vida. Es muy importante lo que estamos reflexionando. Es muy importante lo que estamos estudiando. Edifica, eleva el alma, eleva nuestros corazones y por consiguiente los limpia y nos está transformando. La palabra de Dios añade gracia siempre que la leemos, siempre que la estudiamos. La palabra es la herramienta del Padre para podarnos, para cultivarnos, para llevarnos a ser hombres o mujeres enteramente preparados o equipados para toda buena obra. Tengamos en cuenta que esto de ninguna manera compromete la distinción personal entre Cristo y el Espíritu Santo. La distinción y la igualdad eternas y esenciales entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad permanecen sin cambios. Pero debido al hecho de en quien Cristo, en su naturaleza humana, se ha convertido en su estado de exaltación, el postrer Adán, espíritu vivificante, Él y el Espíritu ahora son uno en su obra de dar vida. Esta vida es nada menos que la vida de resurrección en el Espíritu Santo. Como hemos visto, esta no es solo una esperanza futura, sino una realidad ya presente para los creyentes. Por supuesto, el vínculo entre Cristo y el Espíritu no comenzó con la resurrección. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Recuerden eso. Y si quieren constatarlo, vayan a Lucas capítulo 1, versículo 35. En segundo lugar, el Espíritu luego descendió sobre él en su bautismo efectuado por Juan, cuando Juan lo bautizó. Lucas 3, 21 y 22, para los que están tomando nota. La diferencia, la trascendental diferencia es esta. En su bautismo, Cristo recibió el Espíritu como un don para llevar a cabo la tarea mesiánica que tenía delante, la tarea que finalmente lo llevó a la cruz. Pero en su exaltación, en su resurrección que conduce a su ascensión, Él recibió el Espíritu como la recompensa consumada por haber completado esa tarea del reino que le fue asignada. Hechos capítulo 2 versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo no se queda con esta recompensa para su propio uso, como si fuera una propiedad privada. Esto es más o menos lo que expresa Juan Calvino. El Espíritu se convierte en el regalo consumado que Cristo comparte permanentemente con su pueblo, en Pentecostés y después de Pentecostés hasta el día de hoy. Así Jesucristo, el Espíritu que da vida y quien resucitó, nos prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo pronunció en Mateo 28:20 cuando nos dio la gran comisión. Él está con la iglesia para quedarse, morando en los creyentes, mientras provee toda bendición y recurso espiritual que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea de edificar la iglesia y expandir el reino al discipular a las naciones. No deberíamos tener miedo ni ver tropiezos cuando se trata de evangelizar o de discipular. Volviendo a nuestro tema, así también como Espíritu que da vida, está presente con nosotros de manera especial y sacramental cuando nos invita a tener comunión con Él en su mesa, en la Santa Cena. Cuán importante es que celebremos con esmero, con dedicación, con espíritu de piedad la Santa Cena, el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. En ese momento está presente con su Santo Espíritu en forma vívida, real con nosotros. No en el pan, no en el vino,
Las especies de la Eucaristía no cambian su naturaleza, pero espiritualmente el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, está con nosotros de manera especial en ese momento. Qué bueno es y qué gran privilegio es ser invitados a la mesa del Señor, a sentarnos con Él, porque Él ha pagado nuestra deuda. Él ha derramado su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para hacernos aptos para estar en la presencia de Dios. Él nos invita a su mesa, y cuando nos invita a su mesa, está realmente con nosotros. Salmos 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Traigo este versículo para que recordemos que en muchas ocasiones bíblicas, grandes acontecimientos de la historia de nuestra redención se señalan o se instituyen o se constituyen en símbolos alrededor de la mesa. Muy importante en la Biblia, la mesa del Señor, lo que el Señor prepara para nosotros, con aquello que el Señor quiere ilustrar, lo que quiere darnos, lo que quiere ofrecernos, lo que quiere servirnos. De manera que tengamos mucho cuidado en el rechazo sistemático de la oferta de Dios, llena de misericordia, de gracia, de amor, de generosidad. Ahora, volviendo a nuestro estudio sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esta porción de la interpretación apostólica sobre la importancia de la resurrección, vemos la idea que notamos previamente en esta serie del vínculo existente entre Jesús y Adán en la función de Cristo como el nuevo Adán o como el segundo Adán. El primer Adán trajo la muerte al mundo. El nuevo Adán trae la resurrección de entre los muertos. De modo que el enemigo supremo que aflige la vida humana, la muerte misma, es vencida con la resurrección. Aquí vemos a Christus Victor en latín y que en español dice Cristo la victoria. No Cristo el vencedor. No solo sobre Satanás, no solo sobre el pecado, sino que también es victorioso sobre la muerte misma. Y no solo para sí mismo, sino que lo que el apóstol nos dice aquí es que Él se convierte en las primicias, de modo que en la resurrección Dios no solo levanta a Jesús de entre los muertos, sino que también levanta a todos los que estamos en Cristo, que participaremos de ese triunfo sobre la muerte. Ya lo hemos estudiado con detenimiento. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado y con Él nosotros. Por eso, la resurrección de Cristo es tan importante para la fe cristiana. El que nos unamos para adorar todos los domingos en lugar del viernes es porque Cristo resucitó de entre los muertos el domingo. A eso llamamos el Día del Señor, y eso se ha convertido en el nuevo Sabbat, la nueva garantía de vida eterna para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Pero volvamos al tema de la resurrección. Como dije, el cuerpo de Jesús era completamente pasivo. Ustedes pueden ver una analogía con Lázaro, a quien Jesús resucitó. Cuando Lázaro resucitó de entre los muertos, Lázaro no aportó nada en el proceso. Recuerden que Lázaro había estado muerto por 4 días. Y cuando Cristo vino y lo resucitó de entre los muertos, ¿cómo lo hizo? No entró en la tumba y le dio reanimación boca a boca. Tampoco le suplicó al cadáver y persuadió al cadáver y le dijo, vamos, Lázaro, recomponte. No, en cambio lo llamó en voz alta diciendo, Lázaro, sal fuera. Así que por orden del Hijo de Dios, ese cuerpo muerto cobró vida. Uso esa analogía porque nos remonta al principio de la creación y cómo se creó todo el universo. ¿Cómo apareció la vida en primer lugar? ¿A través de un choque casual de átomos en este gran lodo? No, definitivamente no y absolutamente no. Esto fue a través del imperativo divino, del mandato divino, de la orden divina, mandato del Dios eterno, el omnipotente que dijo, sea la luz, y las luces se aparecieron.
Solo el poder de su mandato fue lo que se necesitó para traer vida a la existencia en primer lugar, y lo que se requiere para traer a Lázaro de vuelta de entre los muertos es el mismo poder del Espíritu Santo que se movía sobre las aguas al principio para producir la concepción de todo, de modo que ese mismo Espíritu ahora entra en la tumba donde se encuentra el cadáver de Jesucristo, quien está atado en la tumba con paños de lino, y el Espíritu de Dios lo resucita de entre los muertos. Piénselo muy bien, analícelo muy bien y suplique a Dios, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo ponga en su corazón la verdad. Muy temprano, aquel domingo por la mañana, de repente los párpados se movieron, las ondas cerebrales se activaron, el corazón empezó a latir, la sangre empieza a fluir y a circular por las venas del Jesús inmolado, y en el poder del Espíritu Santo, Él sale de esos paños funerarios, del estado de muerte, y sale vivo, victorioso sobre esa misma muerte. Es interesante el comentario que el Nuevo Testamento hace sobre la resurrección de Jesucristo, que tanta gente cree que es el milagro más increíble que podemos analizar o conocer. La gente en el mundo secular, el escéptico, dice que si hay algo que sabemos con certeza, es que cuando las personas mueren, permanecen muertas. Por tanto, si hay algo mitológico en el cristianismo, es esta premisa central de la resurrección, porque dicen, ese evento es simplemente imposible. Esto es lo que dicen los escépticos. Y sin embargo, el Nuevo Testamento lo ve desde una perspectiva muy diferente y dice que no era posible que la muerte retuviera a nuestro Señor Jesucristo. La perspectiva bíblica es al contrario de la perspectiva humana. La muerte no tenía poder ni derechos sobre él. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte, mi querido seguidor, es el castigo que Dios da a los seres vivos por el pecado. Pero Jesucristo no tenía pecado, nunca lo tuvo. Ahora, por supuesto, cuando tomó nuestro pecado por imputación en la cruz, estaba lleno de pecado, pero no eran de él, eran los nuestros. Su propia ausencia de pecado inherente no le da autoridad a la muerte para retenerlo. Así que imposible. No podemos hablar de imposibles aquí. Era imposible que él no resucitara de entre los muertos, porque era un ser humano impoluto, inmaculado, sin mancha de pecado alguno. La muerte no tenía poder sobre él. ¿Cómo puede la muerte retener a un ser humano sin pecado? No puede, sencillamente no puede. Y así Jesús es vindicado en este acto de la resurrección. Él va a la cruz cargado con nuestras maldades, pero Él se levanta una vez más, completamente libre de toda maldad. Limpio, inocente. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. ¿No les parece extraño? Él vivió para nuestra justificación. Él murió para nuestra justificación. Él vino, se hizo hombre, igual en todo a nosotros, menos en el pecado, para nuestra justificación. Pero también fue resucitado para nuestra justificación. En la resurrección, nuestra justificación toma realidad. Es un hecho consumado, aceptado por el Padre. Y su justicia, su inocencia nos es imputada, así como nuestros pecados le fueron imputados en la cruz. Así que todo ese proceso por el cual somos hechos justos con Dios en la justificación descansa sobre la persona de Jesucristo a través de su vida, su muerte y su resurrección. ¿Por qué? ¿Cómo influye la resurrección en nuestra justificación? Bueno, supongamos que todo lo que Jesús hizo fue vivir una vida de perfecta obediencia, haciendo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Lo cual ya hemos considerado.
además de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto, de una vez por todas en su muerte. Ya hemos considerado todas esas cosas, pero ¿cómo sabemos que el sacrificio satisfizo a Dios? ¿Cómo sabemos que ese sacrificio perfecto en la cruz fue aceptable para Dios? ¿Cómo sabemos que esta ofrenda de propiciación en realidad produjo propiciación con el Padre? Querido seguidor, querido estudioso de la Biblia, en la resurrección, el Padre dice que Él recibe el sacrificio perfecto de Cristo. Lo acepta como su obra para justificar a los impíos. El Padre está diciendo en la resurrección, estoy satisfecho. Y quita la maldición de nosotros en la resurrección de entre los muertos. Más adelante, en 1 Corintios, y empecemos en el versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo, cualquier cuerpo, corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. De nuevo, se hizo más evidente con el entierro de Lázaro, donde se nos dice que después de los 4 días había este mal olor escapando de la tumba. La versión de la Reina Valera del 60 dice, hiede. El hedor que acompaña a la corrupción de la carne fue parte de la realidad de la muerte y el entierro de Lázaro. ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba el domingo temprano por la mañana, a la tumba de Jesús? Sino para llevar sus ungüentos y su perfume para ungir el cuerpo de un hombre que en la muerte empezaría a ver corrupción muy pronto. Por tanto, el cuerpo expuesto en la tumba está sembrado en corrupción. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no fue solo una reanimación, no fue como era antes de morir. Él entró a la tumba y ahora Dios lo resucita de entre los muertos y sale en la misma forma en la que estaba antes. No, había continuidad entre el cuerpo que estaba allí y el cuerpo que salía. Era el mismo cuerpo y todavía era identificable por las marcas de los clavos y la lanza en el costado y todo eso, y podía ser reconocido. Pero también hubo un cambio dramático en el cuerpo de nuestro Señor. Entre el momento en que entró en la tumba y el momento en que salió. Cuando Él salió resucitado, no es simplemente que su cuerpo anterior fue restaurado, no, sino que su antiguo cuerpo fue glorificado. Escuchen una vez más cómo Pablo lo describe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo que salió de esa tumba nunca más podría sufrir descomposición o corrupción en la carne. Nuestros cuerpos, cuando salgan de la tumba en nuestra resurrección, nunca más se deteriorarán. Nunca más estarán sujetos a los estragos del tiempo y de la enfermedad. Serán cuerpos incorruptibles. El cuerpo se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Qué gran esperanza para nosotros, los creyentes. Qué tristeza para los que rehúsan investigar, inquirir, interesarse por la palabra de Dios, por los hechos de Dios, por las obras de Cristo. Qué triste. Hemos visto a lo largo de este estudio que la vida de Cristo siguió el patrón de humillación que se movía constantemente en dirección hacia la exaltación. Incluso el cuerpo de Jesús fue sembrado en deshonor, en humildad, fue crucificado, pero es resucitado en gloria. Es verdad que no sé cómo se ve un cuerpo humano glorificado,
pero sé que es diferente a como son nuestros cuerpos ahora. Hace un instante el apóstol Pablo había dicho: no toda carne es la misma carne. Hay una especie de carne de hombres, otra carne de animales, otra de peces, otra de aves. También hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero la gloria de lo celestial es una, la gloria de lo terrestre es otra. Hay una gloria para el sol, otra gloria para la luna, otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria, en brillo. Vemos niveles, grados de gloria a nuestro alrededor. Lo que no hemos visto es una humanidad glorificada, un humano glorificado. Y eso fue lo que salió de la tumba, sembrado en deshonra, pero resucitado en gloria. Continúa el apóstol Pablo: se siembra en debilidad. Ustedes saben que la debilidad exalta nuestra creación. El salmista dice que hemos sido asombrosa y maravillosamente hechos. ¿Cómo puede este cuerpo frágil como el mío hoy día haber sobrevivido 75 años en este mundo, en este planeta, con todas las enfermedades, todos los accidentes, todo aquello que ocurre? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Cómo hemos vivido tanto tiempo? Porque estamos muy cerca de la muerte cada segundo, a un latido de distancia, porque nuestros cuerpos son esencialmente débiles, no tienen la capacidad de sostenerse indefinidamente. En cuanto a vivir para siempre, somos absolutamente impotentes en nuestra condición natural. Somos sembrados en debilidad, así como el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba en la debilidad de la carne humana. Pero el cuerpo que salió dejó atrás esa debilidad. El cuerpo que salió en poder y en fuerza. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. He aquí el meollo de la obra de Cristo en la resurrección, que Él nos da una nueva humanidad. Él restaura la imagen original de Dios en su pueblo y los ha preparado para vivir para siempre. Pablo concluye diciendo: Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto de su obra, que Él es resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu, no simplemente para su propia vindicación, sino que fue levantado por nosotros. Él puede ser el primero en ser resucitado de esta forma gloriosa, levantado en un estado glorificado, pero de ninguna manera será el último.
todos los que estamos en Cristo Jesús compartiremos esta gloria de resurrección. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Esto está en el corazón y centro de la fe cristiana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Imparte salvación, contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.